Aterrizaje forzoso perfecto. Y vamos a empezar porque hay un chorro de cosas que queremos compartir. Me parece que son útiles y me parece que son necesarias. Sigo yo en el contexto de un apóstol, el apóstol Pedro, que es el que escribe estas cartas a las que nos estamos enfocando los miércoles. Acuérdense que estamos en la primera carta del apóstol. Hoy vamos a terminar el capítulo 2 y vamos a empezar el capítulo 3 de la primera carta del apóstol Pedro, ¿ok? Así que va el contexto de nuevo. Acuérdense que el apóstol Pedro ya es un anciano. Recuerden que el apóstol Pedro ya ha sido en gran parte procesado. Recuerden que el apóstol Pedro ha tenido una evolución en su entendimiento. Y acuérdense que el apóstol Pedro está queriéndole hablar a una generación para que la palabra y la verdad que fue recibida por Cristo Jesús en ellos, la palabra que fue depositada a sus vidas, la verdad de esta realidad no quede inactiva. Entonces, la intención del apóstol Pedro es que todas esas verdades que han sido depositadas en esta poderosa iglesia, en esta iglesia gloriosa, esta iglesia renacida, ya lo hemos hablado, este linaje celestial, esta iglesia que es una congregación de santos, esta iglesia en donde participan reyes y sacerdotes, y ellos son reyes y sacerdotes. Así dice Gloria Estela Valencia, saludos. Yo creo que el mensaje se trata de nuestra mente, que nuestra mente aterrice a la realidad del Espíritu. Fíjense que sí, pero al revés. Para ir al punto, lo que me parece que hace el apóstol Pedro es que nos aterriza a todos. Porque mientras estamos hablando de las verdades espirituales y de las realidades en nuestro espíritu, de nuestra vida por Cristo, y que las hemos repetido y las seguiremos repitiendo y son disfrutables y son maravillosas, somos hechos uno con Él, somos espíritus renacidos, portamos su naturaleza divina, el Espíritu Santo nos ha tomado como su casa, estamos llenos de Él. En el Espíritu Santo también está el Padre con toda su divinidad y también está en nosotros, a la vez que el Hijo, que es la imagen del Dios invisible, también está en el Espíritu y el Espíritu está en nosotros. Entonces tenemos todas las riquezas. El apóstol Pablo por eso dijo, estamos ya bendecidos con toda bendición espiritual, no nos falta nada, y no solo estamos bendecidos, sino aparte estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales, y no solamente estamos sentados en lugares celestiales, sino que nos ha dado una herencia como hijos, y no solamente tenemos una herencia como hijos, sino que aparte de nuestros enemigos están por estrado de nuestros pies, y además de que también nos ha entregado unas riquezas de herencia y unas riquezas de su gracia y unas riquezas de su poder que sobrepasa todo entendimiento. Y además nos dice también, y la escritura está llena de cosas, de que además de todo eso que es glorioso, el Espíritu Santo en nosotros opera de diferentes formas. Hay dones, hay operaciones, hay milagros, estamos llenos de tanta gloria que el apóstol Pablo dijo, bueno, tenemos toda esta gloria y creo que tenemos toda esta gloria en vasos de barro. O sea que imagínense, tenemos la sabiduría de Dios, somos hechos la justicia de Dios en Él, hemos sido redimidos, comprados, nos ha hecho santos, nos ha hecho justos, nos ha hecho perfectos. Es una obra perfecta, maravillosa. Claro, estamos completos, no nos falta nada. Es extraordinario. Y cuando nosotros meditamos en todo eso, pues nos subimos al avión. Y ahí vamos en el avión y sentimos que vamos volando y decimos, wow, este estuvo extraordinario. De verdad que maravilloso, nos ama eternamente. Fíjense, en la eternidad nos llamó y nos predestinó para su propósito, un propósito en amor. Y eso fue porque desde la eternidad tuvimos un encuentro con Él donde respondimos en amor a su llamado y a su voluntad, y luego fuimos traídos a esta dimensión en donde pasamos un tiempo de amnesia al nacer en la tierra. Pasamos un tiempo de amnesia, pero el Señor despierta nuestro espíritu y nos trae una memoria espiritual, y también despierta nuestro oído espiritual, porque escuchamos la voz de nuestro pastor que escuchamos en la eternidad. Y acuérdense que sus ovejas oyen su voz y le siguen. Cuando
vino la palabra a tu vida, despertaste a esta realidad, reconociste la voz de tu papá y respondiste amén. O sea, ¿qué les digo? Esto es extraordinario, pero aterrizaje, el apóstol Pedro llevó a toda esa generación allá arriba como diciendo, ¿verdad que eres privilegiado? ¿Verdad que tú disfrutas lo que otras generaciones no disfrutaron? ¿Verdad que este pacto es mucho mejor que el otro pacto? ¿Verdad que las promesas del antiguo pacto, todas las promesas señalaban a este pacto, señalaban a esta realidad como el cumplimiento de todas esas promesas? ¿Verdad que eso es extraordinario? Eso les decía el apóstol Pedro a esa generación. Y yo creo que todos decían, sí, es maravilloso. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué extraordinario! Pues ahí van todos volando hasta arriba, disfrutando toda esa gloria y disfrutando todo eso que nos ha dado el Señor. Pero el apóstol Pedro, me gusta lo que hace, los aterriza. Entonces los lleva a un aterrizaje. ¿Y por qué dije un aterrizaje forzoso perfecto? Porque muchas veces nosotros, saludos Azul, un abrazo enorme, muchas veces nosotros no queremos aterrizar todas esas realidades eternas, divinas, toda esa gloria que está en nuestro espíritu. Y lo vuelvo a repetir, estamos completos en Él. No nos falta nada, no nos falta nada, estamos completos en Él. Sin embargo, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, el apóstol Santiago, todos ellos, después de hablar verdades eternas, poderosísimas, terminan aterrizando a toda la audiencia, terminan aterrizando a la iglesia a que esas verdades eternas se vean materializadas en nuestra vida diaria. Escucha esto y no lo olvides. Si todas las realidades eternas se quedan allá en lo espiritual, se quedan allá en lo teórico, voy incluso a decir una palabra, si todas esas realidades eternas solo se quedan en nuestro imaginario, a eso se le llama misticismo. Misticismo es que las realidades eternas nunca tengan una conexión real con nuestra vida diaria. Por eso el apóstol Pedro en esta carta, como en ninguna otra, él repite la palabra anástrofe, que fue de lo que hablé la semana pasada. La palabra anástrofe, no se te olvide. ¿Por qué el apóstol Pedro insiste en la vida anástrofe? ¿Cuál es la vida anástrofe? La vida anástrofe es nuestra manera de vivir, lo que manifestamos todos los días. Porque si nosotros no aterrizamos toda esa verdad que ya está en nosotros, toda esa realidad espiritual de que estoy completo en Él, de que no me falta nada, de que soy justo, santo y perfecto y de que todo está consumado, porque sí, escúchenme bien, todo está consumado, todo. Pero si todo eso que ya está hecho y que tú tienes en tu espíritu no se manifiesta a través de tu vida, entonces, lo voy a decir así, lo siento mucho, no estamos participando de su propósito eterno. Porque su propósito eterno tiene que ver con que toda esa gloria que ya está en nosotros por Cristo, toda esa maravillosa realidad del nuevo hombre que ha sido creado, he sido yo creado a la imagen de Él y en la justicia de Dios, fíjense qué extraordinario, toda esa realidad, si no es canalizada, no es dirigida a que salga y traspase mi vida, si yo no dejo que esa realidad sea vista a través de mi vida anástrofe, que es mi manera de vivir, entonces no estoy participando del propósito. ¿Por qué? Porque el propósito tiene que ver con que el Padre y su vida gloriosa sea manifestada,
sea vista a través de nosotros. Chicos, chicas, esa es la importancia de la formación de Cristo. Por eso el apóstol Pablo se desesperó y se enojó con la iglesia de los Gálatas, porque el evangelio que él les predicó era para que tuviera un resultado, era para generarles un destino también en esta vida, no solo un destino en la eternidad, sino un destino en esta vida. El evangelio que el apóstol Pablo les predicó tenía como objetivo manifestar la maravillosa vida de Cristo, la vida de Dios a través de ellos. Pero cuando los Gálatas abandonaron la formación de Cristo, escuchen esto, porque abandonaron, fíjense, abandonaron el diseño de la gracia, el diseño de que, ¿cuál diseño? De que todo está terminado, pero ¿dónde está terminado? En su espíritu, y ese es un diseño. La muestra está desde el Edén, ya lo dije desde la otra vez, no voy a regresar allá, pero desde el Edén el Señor nos muestra un diseño, un Adán hecho perfecto. Fíjense chicos, pongan atención a esto, un Adán hecho perfecto, hecho completo porque no le falta nada y hecho a la imagen de Dios, porque eso dice la palabra, que fue hecho como Dios, a su imagen. Sin embargo, Eva nos muestra que todavía ese Adán perfecto no lo entendía bien. Y tan no lo entendía bien que la serpiente lo engaña con lo que ya es. Es como la religión. La religión te engaña diciéndote que no tienes lo que tienes. La religión te dice, necesitas ser bendecido cuando tú ya eres bendecido. La religión te dice que necesitas más unción cuando ya tienes toda la unción del santo dentro. La religión te dice que necesitas hacer obras y cumplir muchas cosas para ser salvo cuando ya eres salvo. Es el mismo engaño desde el principio. A ese Adán hecho perfecto, a la imagen de Dios, le faltaba que entenderlo mejor y que su alma respondiera a esa realidad. Pregunta, ¿y cómo es que su alma iba a responder a esa realidad cuando comiera del árbol de la vida? Por eso tenía que comer de ese árbol. El problema es que no comieron del árbol de la vida y comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, y fue allí la caída, la destrucción y la ruina de esa de esa primer generación, de esa primer naturaleza. Hoy nosotros somos una nueva naturaleza. De esa primer naturaleza, esa fue su caída. Pero ahí nos está mostrando el Señor un diseño. ¿Cómo es posible que la serpiente le dice a Eva, serás como Dios, cuando ya era como Dios? Repito, ¿cómo es posible que la serpiente la engaña diciéndole serás como Dios cuando ya era como Dios? La siguiente pregunta, que es la más lógica, ¿lo sabía o no lo sabía? Según el diseño que Dios incluso tiene con nosotros, hay muchas cosas. Te voy a decir, escribe esto para que tengas otro motivo más porque tienes que congregarte, tienes que entrenarte, tienes que ser edificado, tienes que discipularte, tienes que seguir creciendo. Tú y yo, escribe esto, tú y yo no conocemos todavía todo lo que somos en Cristo. No lo conocemos todo. Repetimos textos, no sabemos frases de memoria, nos gustan algunos eslóganes, eso es una cosa, pero conocer a plenitud todo lo que tú eres dentro en Cristo, todavía no lo conoces. ¿Por qué? Por diseño. Escucha esto, por diseño, Dios estableció que dependiendo de lo que comas, es como tú vas a conocer toda esa realidad que tienes dentro para que esa realidad sea manifestada. Tiene que haber alimento correcto, y eso lo vemos desde el Génesis y lo seguimos viendo ahora. Cuando Jesús apareció, por eso Jesús les dijo, chicos, si no me comen,
no pueden participar de mí ni de toda esta gloria. Si no me comes, no tienes vida eterna. Si no me comes, no participas ni disfrutas de nada. Me tienen que comer. El que come mi sangre, el que come mi carne y bebe mi sangre, ese va a disfrutar y va a tener la vida. Por eso todo el Señor lo encerró en una comida. Y por eso Cristo es esa comida que tú y yo necesitamos para ser formados en la vida de Cristo, en nuestra alma. Eso es, y ahí lo ve uno desde allá. Uno se puede imaginar eso, que el enemigo esté engañando al primer hombre, a la primer mujer, diciéndole que no tiene lo que ya tiene. Bueno, suena chistoso porque nosotros leemos que acababa el Señor de hacerlos a su imagen de una manera extraordinaria, como Él, a su imagen y semejanza. ¡Qué maravilloso! Semejanza para que ellos actuaran como Él, y a su imagen para que ellos representaran lo que Dios quería que ellos representaran. ¿Y sabes quién es la imagen de Cristo? La imagen de Dios, perdón, es Cristo. Entonces, ellos lo tenían todo, pero no comieron. Pero no fueron formados en esa comida. Escribe en tus notas. Las reuniones de los miércoles yo les llamé, desde que las empezamos a hacer, una palabra que forma. Qué curioso. Casi no lo menciono. Pero cada reunión de miércoles yo me propuse que tenía que ser una reunión formativa. Siempre tenía que haber aquí una palabra que forme. ¿Por qué? Porque ese fue el problema de Adán y de Eva. En vez de comer de la palabra que les iba a formar el alma a la realidad que ya tenían, ¿me escucharon? En vez de que comieran la palabra, el alimento que iba a formar su alma a la realidad espiritual que ya tenían, en vez de comer ese alimento, comieron el alimento que hizo lo contrario. Los llevó a la muerte, a la separación de Dios, y al estar separados de Dios, nunca más iban a poder alcanzar esa gloria, y por eso fueron destituidos de la gloria de Dios. No olvides que la gloria de Dios es Cristo. En otras palabras, sin comer el alimento Cristo, nadie puede ser como Él. Acuérdense que hay una frase que es verdad y que se conoce mucho hoy. Tú te conviertes en lo que comes, tú te transformas, tú eres de hecho lo que comes. Eso es una verdad. Adán se hizo lo que comió. Dios quería que se hiciera con lo que iba a comer en el árbol de la vida, pero ahora tú y yo nos hacemos lo que comemos, y por eso es importante comer de Cristo, comer a Cristo. Él es el árbol de la vida. Bueno, todo esto lo dije de nuevo para afirmar la profunda necesidad, y que el apóstol Pablo aquí también manifiesta, la profunda necesidad de que seamos todos aterrizados. Si está alguien ahí cerca de ti, dile: aterrizaje forzoso perfecto. Participar del propósito eterno es imposible a menos que tu alma sea formada en Cristo Jesús. Lo siento, porque lo que Dios quiere es que manifiestes. No, pero pastor, pero el Señor me salvó para que yo viva mejor. No. Pastor, pero el Señor me salvó porque me quería sanar, me sanó de un cáncer. Sí te sanó de un cáncer, pero no te salvó para que estés libre de enfermedades, aunque te libra de enfermedades. El Señor te salvó para manifestarse Él a través de ti. Nunca olvides eso. Por eso eres un vaso escogido, amado desde la eternidad. Nada más imagínate, para aportar el gran privilegio y el honor de que la vida de Dios fuera depositada en ti
por la razón de que Dios quiere que tú manifiestes plena y absolutamente su vida. En otras palabras, que puedas decir como lo que dijo su hijo, que puedas tú decir como lo dijo su hijo: el que me ha visto a mí, el que me ve a mí, está mirando a Dios también. Ah, sí, qué padre. Bueno, eso es una bonita frase, pastor. Ahorita la apuntamos. Es que ese es el problema. No son frases. Para que nosotros manifestemos al Señor, tenemos que dejar que nuestra alma sea gobernada por la vida de Dios que ya está en nosotros. ¿Quieren ver cómo el apóstol Pedro aterriza de una manera extraordinaria a esta iglesia? Ya todos estaban diciendo: wow, somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y dice el Señor, dice el apóstol Pedro: perfecto, eres todo eso, ¿verdad que sí? ¿Verdad que está buenísimo? ¿Verdad que se siente uno renovado? ¿Verdad que dan ganas de salir y gritárselo a todos? Y verdad que esto llena de gusto y dan ganas de poner una canción alegre y danzar y decir: gracias por lo que has hecho en mí. Sí, pero ahora vamos a este aterrizaje, porque repito, si las verdades espirituales, si la realidad espiritual está aquí, escuchen, está aquí arriba, a ver si se ve, y tu vida está aquí, y aquí, y de aquí a aquí no hay ninguna conexión, esto se puede convertir en filosofía, puede convertirse en puro misticismo. Y aquí te voy a decir otro detalle. Aquí es donde está el sistema religioso, donde está toda la teoría, ahí es donde está toda la ideología, pero aquí en la vida diaria no se ve la vida maravillosa y refrescante de nuestro Dios, porque la vida del Señor es refrescante, es verdaderamente, es la vida. ¿Cómo decirlo? Es vida. Así como cuando te tomas tus vacaciones y dices: wow, estás ahí en la playa y dices: esto es vida. Bueno, la vida del Señor es verdaderamente la vida. Pero cuando tú la experimentas, eso es fundamental, la experiencia personal, la palabra conocimiento que los apóstoles usan, sobre todo el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, la palabra conocimiento es una palabra griega que significa conocimiento experimental. O sea, no es un conocimiento adquirido de letras, sino es una experiencia. Experiencia. Entonces, para amarrar todo lo que dije, tú requieres y yo requiero entrenamiento frecuente. Tú y yo requerimos ser y necesitamos ser edificados. Tú y yo requerimos el alimento correcto que es Cristo, porque sin eso no conoceremos a más profundidad todo lo glorioso que está dentro de nosotros. Vuelvo a repetirlo. Todavía no conoces, ni tú ni yo tampoco. Todavía no conocemos a plenitud todo lo glorioso de Dios que está en nosotros. Por eso requerimos que comer a Cristo y que Cristo nos dé a conocer y nos dé la luz de lo que hay en nosotros, y eso gobierne nuestra alma. Pero bueno, vamos allá. Vamos a ver cómo el apóstol Pedro, toda esa gloria, todo eso maravilloso, lo aterriza. Primero, fíjense, a partir del versículo 20, el apóstol le da sentido al sufrimiento de Cristo. Pon allí, el apóstol le da sentido a los sufrimientos de Cristo. Los sufrimientos de Cristo no son nada más para mencionarse en Semana Santa y llorar un rato y cantar el pretorio y decir las 7 palabras. No, el sufrimiento de Cristo, escribe ahí, tiene que tener un efecto práctico en mi vida. Repito, el sufrimiento de Cristo es práctico, netamente práctico, 100% práctico. Lo que tú y yo conocemos del sufrimiento de Cristo, escucha esto,
Dios no nos lo dio a conocer para que conociéramos la historia de Jesús de Nazaret, cómo murió y después cómo resucitó. Él nos deja ver su sufrimiento para que ese sufrimiento tenga un efecto en nuestra actitud todos los días. Repito, tú hoy, si conoces de los sufrimientos, los padecimientos, su camino a la cruz de nuestro Señor Jesucristo, si tú sabes eso, te voy a decir, la idea de Dios no era que conocieras historia. La idea de Dios era que ese sufrimiento a ti te diera un poder y capacidad para que por ese sufrimiento tu vida diaria, escucha, tu vida diaria tuviera un efecto divino, glorioso y que rompiera con el sistema de este mundo. Vamos a leerlo, ¿vale? Vamos al versículo 20 y vamos a leer del 20 al 24 cómo el apóstol Pedro mete dentro de todo lo que está hablando con ellos, mete los sufrimientos de Cristo y vamos a ver en qué contexto y cómo él aterriza. Porque después de hablar de glorias, después de hablar de grandezas, ahora dice, vamos al sufrimiento, porque esto es fundamental. Versículo 20 dice, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís, quiero que subrayen esto, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Estoy en el versículo 20. Es Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Y me encantaría, discípulos, alumnos, amigos y los que nos acompañan, si tienes tu Biblia o tienes un resaltador o estás en tu dispositivo o estás poniendo notas, pongas ahí una anotación especial, porque este pasaje tiene un sentido poderoso en todo el contexto. Escucha, dice, ¿qué gloria tienes si pecando, si porque pecas, eres abofeteado? No hay gloria, si tú dices, es que estoy siendo perseguido. Me acuerdo que hace años una persona dijo, es que me persiguen, pero el Señor ya nos había dicho que nos iban a perseguir. Y yo le pregunté, ¿pero por qué te están persiguiendo? Si te están persiguiendo porque te robaste algo, eso no es por causa del Señor. Si te están persiguiendo porque hiciste mal, eso no es por causa del Señor. O sea, el sufrimiento y la persecución de la que el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y todos ellos hablan, ese sufrimiento y esa persecución tiene que ver, tiene una causa. Por eso dice el apóstol Pedro, no hay ninguna gloria si eres abofetado por causa de tu pecado. O sea, de hecho, te lo mereces, casi dice, te lo mereces. Pero, fíjate qué padre, versículo 20, más, saludos, Pastora Marley, un abrazo cariñoso, enorme. Mas si haciendo lo bueno, escucha, haciendo lo bueno, sufrís. Esto es bien importante. Porque tenemos nosotros un mal concepto. Te voy a decir cuál. Creemos que porque hizo lo bueno, escucha, porque hice lo bueno, todo me va a salir bien. Creemos que porque hice lo bueno, no voy a sufrir. Es más, creemos que porque hacemos lo bueno, la gente nos va a aplaudir y todo va a decir, bravo, usted es lo máximo. No. Escribe, no hay garantía, te lo di. No soy un anciano como el apóstol Pedro, pero me pongo ahorita un poco como el apóstol Pedro. Te lo está diciendo alguien que ya vivió la vida, y lo dice Pedro y lo digo yo también. Los que ya vivimos un poquito, te vamos a dar un consejo que te puede acortar el sufrimiento, las distancias, y te puede dar mucha luz y mucha paz en la vida. No hay garantía de que cuando hagas lo bueno, todas las cosas sucedan para bien, que todo te salga bien, que cuando hagas lo bueno, los resultados sean buenos, y que entonces toda la gente acepte y sea agradecida contigo y te vaya bien. No hay una garantía.
de que haciendo lo bueno, lo vuelvo a repetir, todo lo que suceda por consecuencia de eso sea bueno. No. Aquí dice una gran verdad el apóstol Pedro. Si haciendo lo bueno sufres, escucha, y lo soportas porque estás haciendo lo bueno, lo que él está diciendo es, más si haciendo lo bueno sufres por hacer lo bueno, si estás incluso siendo atacado por hacer lo bueno, pastor, ¿qué puedo? Si yo hago lo bueno, entonces, ¿puedo ser atacado? Ah, no, claro que sí. Claro que sí. Entonces, una buena pregunta que alguien me pudiera hacer aquí sería, entonces, pastor, ¿cuál es la garantía que yo tengo por hacer lo bueno? Te voy a decir la más grande garantía por hacer lo bueno. Ve allá abajo. Ahí lo dice al final de ese versículo. Delante de Dios estás caminando en aprobación. Si tú haces lo bueno, delante de Dios estás aprobado en la gestión. No estamos hablando de salvación. Estamos hablando de la gestión de tu vida. Y te voy a dar otro detalle. Hacer lo bueno garantiza tu salud interior. Hacer lo bueno garantiza paz en tu corazón. Hacer lo bueno garantiza una estabilidad en tu alma. Hacer lo bueno es formativo para tu alma. Hacer lo bueno es la mejor dosis que necesita nuestra alma para reconocer toda la grandeza de Dios que está en nosotros. Si tú no haces lo bueno, te voy a dar un detalle. Si no haces lo bueno, tu alma se empieza a confundir. Porque tu alma ve la perfección de Dios que está en su espíritu, pero tus acciones, tus actitudes diarias, cuando no son gobernadas por la realidad de tu espíritu, tu alma empieza a vivir en una confusión. Y después, ¿cuántas veces hemos visto a tantas personas que hasta parecen esta palabra que se puso de moda también, o enfermedad, no se le llaman, que se puso de moda, parecen bipolares? De repente son muy buenos, de repente son muy malos, de repente son muy alegres, después de repente son muy agrios, muy duros, muy ásperos, de repente son nobles, de repente gritan, y todo eso. Hacer lo bueno garantiza que tu corazón esté guardado. Hacer lo bueno, como dice la Escritura, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Ahora, ¿qué sucede con lo externo? Claro, hacer lo bueno también tiene muchos efectos muy buenos. Habrá gente que lo reciba, habrá gente que lo disfrute, habrá gente que sea beneficiada por la manifestación, la buena manifestación de la vida de Cristo que tienes dentro. Pero habrá quien diga no y habrá quien contrarreste y vaya en contra. Y que a veces los resultados de algo que bueno, y cuando digo bueno es correctamente bueno, que sale de la vida de Dios que está en nosotros. A eso también me refiero de bueno. No me refiero a la bondad natural que el hombre puede manifestar. Acuérdense que el árbol del conocimiento que comió Adán y Eva era del conocimiento del bien y del mal. En otras palabras, ellos ahora estaban capacitados para hacer lo malo, pero también para hacer lo bueno. Ese árbol también produce frutos de bondad, pero es una bondad humana que no tiene nada que ver con el árbol de la vida que es Cristo. La bondad, acuérdense, ya lo hablamos cuando hablamos de las virtudes de Cristo en nosotros. No olviden, la bondad de la que estamos hablando es una manifestación de la vida de Cristo en nosotros. Amén. Y eso le hace muy bien a tu alma. La entrena, la ubica y yo creo hasta la disciplina. Bondad es muy necesaria para tu alma. Le causa tremendo bien, ¿ok? Entonces dice aquí, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportas, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Ok, alguien pudiera preguntarme, oiga pastor, ¿y por qué no tengo que soportar?
¿Cuántas veces hemos escuchado a la gente que dice, ¿y yo por qué tengo que soportar a esa persona? ¿Y yo por qué lo tengo que soportar? ¿Y yo por qué tengo que soportar que esta persona actúe de esa manera? ¿Y yo por qué tengo que soportar que me hable así? ¿Y yo por qué tengo que soportar que me grite? ¿Y yo por qué tengo que soportar que se burle de mí? ¿Y yo por qué tengo que soportar? Y tenemos una letanía, y esa palabra es muy común. Pero aquí dice el apóstol, el motivo por el cual, escribe allí, el motivo por el cual tú debes soportar. Yo sé que esto ya no les gusta, pastor, pero ¿por qué no hablamos mejor de la vida nueva? Ah, es que la vida nueva, no, es que déjame decirte. No, es que la vida nueva tiene la capacidad de soportar. Perdón, lo voy a decir muy a la mexicana. No me vengan con que tengo vida nueva, pero soy un impaciente de primera. No me vengan con que tengo vida nueva, pero me quiero agarrar a cualquier persona a golpes nada más porque me ve. Y ya acá en Iztapalapa hay gente así que te ven y dices, ay caray, una vez yo iba en una bici. ya voy a balconear un poco, pero bueno, no creo que esté viendo esto. No creo. Pero iba yo en una bici, yo antes siempre andaba en mi bici, por todos lados. Por todos lados andaba en mi bici. De repente una camioneta se me acerca y casi me atropella. Yo lo esquivé apenas y pitó y casi que me estaba diciendo como que quítate, eres un estorbo. Y me estaba gritando cosas y ya hasta me paré porque dije, me va a apachurrar aquí, me va a atropellar. Y me hice a un lado, pasó la camioneta, más adelante se paró, entonces yo ya seguí. Y yo no estaba de verdad pasando un segundo carril, no, pues yo estaba en la orilla, pues voy en una bicicleta, ¿a qué velocidad puedo ir? Entonces yo voy en la orilla, pero andaba muy acelerado, y cuando él se para enfrente y lo rebaso, me doy cuenta que era un colega mío. Era un pastor. Era un pastor muy conocido en esta zona, y yo dije, Dios santo, casi, ¿qué hubiera pasado si me atropella? Imagínense la escena. En esa actitud yo creo que me atropella y huye, y ahí me deja todo apachurrado y se va. Iba a tener un alma en su conciencia. Entonces cuando yo paso y veo que es un pastor, casi me voy para atrás como condorito, y dije, no puede ser posible. Es que, chicos, familia, amigos, no es posible. Aterrizamos, aunque sea un aterrizaje forzoso, perfecto. Sí, es glorioso todo esto del nuevo pacto. Es maravilloso. Y después seguiremos hablando de cosas gloriosas, poderosas, profundas. Y que vas a disfrutar y que tu cabeza te va a explotar. Luego escuchamos cosas que hicimos hoy. Mi cabeza me explotó. Qué glorioso, hermano. Glorioso, pastor. Qué glorioso. Sí, pero está perfecto, está bien, solo que aterricemos. Porque eso hay que ajustarle los circuitos. Hay que conectar todas esas configuraciones de verdad hay que conectarlas a todos los enchufes y el cableado de nuestra alma. No sé si puedo explicarlo, para que eso se materialice a través de mi vida. Entonces, alguien pudiera preguntar, ¿y por qué tengo que soportar? Te voy a decir por qué. Porque la naturaleza que portas es de alguien que soportó todo. Repito, porque la naturaleza que portas es de alguien que soportó todo. Y sí podemos decir, escucha esto, que Dios lo soportó todo. Antes de Jesús no podíamos decir que lo soportó todo. Pero por eso el Verbo eterno, el Dios eterno, se hizo carne. Por eso, si tú no encuentras la conexión de que por qué Dios se hizo carne, se hizo carne precisamente para él vivir la experiencia, fíjate, la experiencia de vida aquí en la tierra que tú y yo íbamos a necesitar en nuestro espíritu. Para que en nuestro espíritu, escribe esto, estuviera la naturaleza de alguien que soportó todo. La naturaleza de alguien que amó a todos. La naturaleza de alguien que, aunque lo traicionaron de la peor manera que le pueden traicionar, no dejó de amar. Los amó
hasta el final, para que dentro de ti y de mí esté la vida más generosa que hay en el universo, que lo manifestó en cada momento, en cada movimiento y en cada minuto y segundo de la administración de su vida. La naturaleza de alguien que estuvo en la tierra y que cuando alguien le llamó porque se moría su hijo o su hija, él cambiaba la dirección del rumbo que llevaba y le daba un tiempo a esa persona que tenía necesidad. Para que dentro de ti y de mí estuviera la naturaleza de alguien que es inofendible. Y entonces tú y yo podamos disfrutar esa inofendibilidad. Eso me parece sublime, glorioso. Entonces Pedro dice, te voy a decir por qué debieras de aguantar y de soportar. ¿Por qué? Porque la naturaleza del que tienes adentro, veamos el versículo 21 al 24. Pues para esto fuisteis llamados. Está más fuerte. Yo me quedé corto, pero dice Pedro, para eso fuiste llamado. No, pero yo fui llamado para ser un hombre de reino. Y yo veo que los hombres de reino tienen una camionetota y algunos tienen esto y lo otro y tienen 20,000 congregantes o 100,000. Yo fui llamado para las multitudes. No, Señor, no es cierto. No fuiste llamado para las multitudes. Fuiste llamado para manifestar a Cristo, y una cosa característica de nuestro Señor Jesucristo era su capacidad de soportar. Hoy la gente se va de la iglesia por cualquier tontería. La gente abandona una congregación por cualquier tontería. Por cualquier tontería. Es tal el grado de inmadurez que te doy una buena o mala noticia. No sé desde qué perspectiva la veas, amigo, colega, pastor, lo voy a decir así, si tú me estás escuchando. Si las personas no están siendo formadas en Cristo, si no están madurando, si el que todo lo soporta no está creciendo en ellos, se te van a ir por cualquier pretexto. Puede ser la distancia, puede ser que sube el pasaje del boleto del camión que toman a la iglesia, o porque surge una iglesia más pujante cerca de ti, que tiene mejor alabanza, donde cantan mejor, y entonces dicen, pues yo creo que hermano, y van a llegar con uno, porque así pasa, y el Señor me habló, ¿qué cree? El Señor me habló que es el tiempo de moverme de este lugar. Estoy escuchando que el Señor me lo indica. Y uno dice, ándale, nunca te habla, nunca lo escuchaste todo el tiempo que estuviste aquí, y ahora sí escuchaste su voz. Ándale, uno no puede, obviamente, retener a nadie, pero es imposible retener a alguien que no tiene la formación del que lo soporta todo. Pedro le dijo a Jesús, no vayas a la cruz. No vayas, por favor, no vayas. Tal cosa no te acontezca. No vayas, no vayas. Pobrecito de ti, no vayas. Y Jesús le dijo, aléjate de mí, Satanás. Me eres escándalo. Porque solo piensas en las cosas que te gustan, en tu comodidad, en tu beneficio, en tu proyecto, y por eso estás ausente de la voluntad de Dios. Yo no me muevo de la dirección, del propósito y del camino que me fue marcado desde la eternidad, y voy a ir a la cruz. Y mejor es que te ajustes, porque mientras no te ajustas, eres Satanás. Uy, ya dije el otro día, si a alguno de la iglesia le decimos Satanás, no, se nos vaya, hasta nos demanda. Te dice, no, mi pastor me dijo Satanás. No, y no, nos mete una demanda por difamación. Jesús le dijo, eres adversario mientras sigues pensando en las cosas de los hombres, en lo que al hombre le conviene. Si tú estás en ese camino, eres un adversario. Pero si tú entiendes, y aquí dice Pedro, que para esto fuimos llamados, bienvenido. Y me encantaría que así virtualmente me dieras la mano. Bienvenido. Es un reto. Tú tienes adentro el que lo soportó todo. Tú tienes adentro el que amó
todo. Y tú tienes adentro al que perdonó todo. Tú tienes dentro el amor. No tienes un poco de amor. Tienes el amor dentro, mezclado en tu espíritu. Porque Dios es amor y Dios se ha hecho uno contigo. Vamos al versículo 21, porque si no vamos a terminar a las 10 de la noche. Dice, pues para esto, este es el motivo por el cual debes soportar. Escucha esto. ¿Por qué es que debes soportar? Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. ¿Ya viste? Dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. ¿Cuáles pisadas? ¿Y cuál ejemplo? ¿De qué está hablando? Pon allí sufrimiento. ¿Pero a qué sufrimiento se refiere? A que haces lo bueno. Pero no todo, aunque hagas lo bueno, no todo, aunque hagas lo bueno, no todos responden para bien. No todos están a tu favor. No todos te aplauden. Sino que aunque haces lo bueno, parece que porque hiciste lo bueno te fue peor. Si hacemos lo bueno, y aunque no nos vaya tan bien, lo que se ha garantizado es que el Padre y yo estamos en la misma frecuencia. Mi corazón es guardado por la bondad de Dios y Cristo sigue siendo formado en mi vida. Eso me garantiza. Eso es lo que me garantiza hacer lo bueno. Lo quiero volver a repetir porque luego tenemos falsas expectativas. Entonces, este Cristo que padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, versículo 22 dice, el cual no hizo pecado. Oigan, no hizo pecado y terminó en una cruz. Hablando de la humanidad, hablando de lo humano, no hizo pecado y terminó en la cruz. Y aquí tenemos tan poca resistencia que cuando estamos como que caminando en vez de para la gloria, supuestamente, denme oportunidad de decirlo así, cuando a veces sentimos que no estamos caminando para la gloria, sino estamos como que caminando para la desgracia y ya nos estamos queriendo bajar del barco porque las cosas no salen como nosotros queremos. Él no hizo pecado y terminó en la cruz. El cual no hizo pecado. Luego dice, ni se halló engaño en su boca. Ni siquiera se halló engaño en su boca. ¿Se acuerdan? Que él mismo retaba, bueno, si alguien me encuentra pecado, pues que me lo diga. Ninguno de nosotros podemos decir eso, porque si decimos eso, ahorita me llenan el chat y me dicen, no, pastor, usted. Y mejor no lo digo. Pero Jesús sí decía, ¿quién? ¿Quién me redarguye de pecado? ¿Quién puede decir que he fallado en una palabra, en una acción, en una mirada, en un paso? ¿Quién? Fue observado como el cordero, que tenía que ser perfecto. Ese cordero pascual que tenía que ser observado, y no fue observado por una familia, fue observado por todo el mundo. Lo examinaron en lo más profundo y no se halló en él engaño. Ningún tipo de engaño, nada. Pero terminó en una cruz. Pero lo persiguieron, padeció, sufrió, lo traicionaron, lo abandonaron. ¿Cuántas veces la gente dice, pero ¿por qué? Si ahora que me acerco a Dios me está sucediendo esto. Tienes que entender, quitarte las falsas expectativas y saber por qué y para qué el Señor te llamó a esta gloriosa vida. Porque sí es una gloriosa vida, poderosa. Es una vida, la vida espiritual, la vida de Dios en ti, que si gobierna tu alma, fíjate, si la vida de Dios gobierna tu alma, entonces vas a empezar a gobernar sobre lo natural. Y entonces sí, prepárate, porque el nivel de vida que se empezará a manifestar es de otro mundo. Es de otro mundo. Unas capacidades extraordinarias, divinas, surgidas de nuestro espíritu, desarrolladas y manifestadas a través de nuestra alma. Es una vida gloriosa. Pero seguimos leyendo. Sigue hablando de este que lo soportó todo. Dice el versículo 23,
quien cuando le maldecían, escucha, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Ya vieron? Cuando le maldecían, no respondía con maldición, y cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Y luego hizo algo, porque en la cruz, aquel que juzga justamente le dijo: Señor, perdónalos. Vean qué extraordinario. Perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Qué extraordinaria vida. Y esa vida está dentro de nosotros. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Otra vez vamos, aterrizaje forzoso perfecto. ¿En qué efecto deben de tener los sufrimientos de Cristo en nosotros? Wow. El versículo 18, nos vamos a regresar. Después de hablar todo eso glorioso, en el versículo 18 nos regresamos. Ponlo allí, versículo 18. Criados, obreros, trabajadores. Fíjate, le está hablando a los trabajadores, a los obreros, a los esclavos. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¡Wow! ¡Qué extraordinario! El sentido práctico de los sufrimientos de Cristo, maravillosos, enseñados, fíjate, los sufrimientos de Cristo aterrizados en la vida práctica. Ponen tus notas ahí. Mi área laboral, lo que hago en mi trabajo, mi actitud todos los días en la labor que hago, en la asignación que Dios me ha dado. El primer ejemplo que da el apóstol Pedro es el área laboral. Eso es interesantísimo. Es interesante, porque este ejemplo tiene una connotación extraordinaria. Él cree y él sabe que este evangelio, escucha esto, cuando es bien entendido, escucha, por eso el reino de Dios es cultura. El evangelio es la cultura del reino que nos está siendo manifestada a nosotros. Y él sabe que bien entendido el evangelio, empieza a producir gente extraordinaria, excelente y productiva en todas las áreas de su vida. Y gente que no está, voy a decirlo así, sujeta ni es víctima de las circunstancias, ni tampoco es víctima incluso de las personas con las que trabaja. El apóstol es extraordinario. Aquí manifiesta que esta maravillosa y poderosa vida de Cristo, porque Cristo lo sufrió todo, que los hijos de Dios podemos soportar todo. Y como dice en el versículo 18, no solo a los que nos tratan bien, no solo a los que nos tratan con consideración, sino a aquellos que son, y así dice, difíciles de soportar. Si tú lees el contexto de lo que Pedro está hablando, te darás cuenta que el apóstol Pedro está hablando de que todo el mundo es importante para Dios, de que Dios ama a todos. Y ese es el punto por el cual le está pidiendo hoy a la iglesia, escuchen esto, que pueda y tenga la capacidad de actuar como Cristo, porque tienen la naturaleza de Cristo, lo pueden hacer. Y los invita para que lo que manifiesten a todos, aun a los que los tratan mal, sea amor. ¿Por qué? Porque es la única manera, escuchen, es la única manera que los que nos rodean puedan conocerlo a Él. Nunca olvides,
olvides esto. Los oídos del mundo son sus ojos. El evangelio que ellos van a creer no es el que oyen, es el que ven a través de nosotros. Por eso el apóstol dice, todo es glorioso, pero si eso no lo aterrizamos, ¿y cómo se aterriza? En tu actitud diaria, con la gente con la que trabajas, con tus compañeros, con tus jefes. Si tú eres tu propio patrón, con más razón la manera en que tú tratas a todos los que te rodean. Escuchen lo que dije, la manera, la forma, la actitud, el carácter, tus palabras. Es increíble, pero muchas veces en el área laboral, ¿cuántas veces hay ese problema? Hijos de Dios que tienen empresas, que tienen negocios y que prefieren no contratar a un cristiano, voy a decirlo así, porque saben que muchas veces por contratar a un hermano en la empresa, el hermano piensa que como los dos somos cristianos, ¿no? Pues él es hermano también, nos congregamos hasta en la misma iglesia. Entonces muchas veces el hijo de Dios que está empleado, como que parece que se toma más confianza, o sea, llega más tarde, se va más temprano, pareciera que pide o cree que el patrón va a tener como ciertas consideraciones con él. Lo que aquí el apóstol Pedro está queriendo dar a entender es que no. Toda nuestra vida es importante, porque en toda nuestra vida, ya en Cristo, por eso las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. En Cristo, Él diseñó para que nuestra vida en toda área sea manifestado Él. En excelencia, en actitud, en respeto, en amor. Y por eso habló del ejemplo de Cristo. ¿Cómo soportó todo? ¿Por qué lo está poniendo ese sufrimiento de Cristo en un asunto tan práctico como nuestra vida diaria, en nuestras labores cotidianas? ¿Qué tanto, fíjense, qué tanto soportamos en nuestras actividades diarias, en el trabajo, en la escuela? Y ahora vamos al tercer punto, ¿no? En el trabajo, en la escuela, en el hogar. Yo le puse aquí, lleva el apóstol Pedro a otro nivel el sufrimiento de Cristo. Porque ahora mete el sufrimiento de Cristo en el hogar, en la casa. Primera de Pedro capítulo 3 ahora, vamos al capítulo 3. Y ahora, en el mismo contexto, nunca olviden, familia, amigos, chicos, que estas son cartas. No fueron originalmente divididas ni en versículos ni en capítulos. El capítulo 3 sigue en la misma idea de lo que viene el apóstol Pedro hablando en el capítulo 2. En el capítulo 2 está diciendo que ese sacrificio maravilloso de Cristo y los sufrimientos de Cristo son poderosos en nosotros. ¿Para qué? Para generar en nosotros una actitud correcta, voy a llamarle hasta sobrenatural, porque cualquiera que lo tratan mal, trata mal. Al que le gritan, contesta con grito. Al que lo agreden, contestan con agresión. Pero aquí el apóstol está diciendo algo extraordinario. Está diciendo, no, la vida de Cristo tiene que tener una directa repercusión en todo lo que hacemos en la vida diaria. Y si Él, escucha esto, si Él lo soportó todo, tú tienes, por la naturaleza que tienes de Él, tienes en tu espíritu el poder también de poder soportar todo, y que aún aquellos que no te tratan tan bien, que son difíciles de soportar, como dice aquí el apóstol Pedro, tú les muestres bondad, la bondad de Dios a través de tu vida. Ahora, fíjate, vamos a ver en la casa. El capítulo 3 sigue, ahora mete el mismo sufrimiento a la casa. La pregunta buena sería, ¿qué en la casa también se sufre?
Hace poco me visitaron a la iglesia un matrimonio que los casé hace 12 años. Y me dicen, pastor, todavía recuerdo las palabras que nos dijo. Y nos han ayudado tanto. Y yo, ¿y cuál? Pues yo, la verdad es que ni recuerdo. Me dice, usted nos dijo, bienvenidos al matrimonio, bienvenidos a la escuela del sufrimiento. Dice, y nos impactó a nosotros porque esperábamos nosotros otro tipo de palabra cuando estábamos pues ahí en la boda y usted nos casó. Pero me decían, pero vez con vez y frecuentemente hemos recordado esas palabras porque es verdad. Y aquí el apóstol Pablo, alguien dirá, no, entonces no me caso, ¿para qué? No, es que espiritualmente, a ver si lo explico, familia, ya se me está yendo el tiempo. Espiritualmente, tú puedes ver de una manera totalmente diferente el sufrimiento. Hemos hablado mucho de eso en este canal. Hemos hablado mucho de eso. El sufrimiento visto con unos ojos espirituales, bajo la realidad de Dios, el sufrimiento es glorioso. El sufrimiento tiene unos efectos extraordinarios en la vida de los hijos de Dios. Si tú tienes una buena lectura del sufrimiento, te llevará a crecer, a madurar, a prosperar, a avanzar. El sufrimiento visto desde los lentes del Señor siempre es el preámbulo para una gloria mayor manifestada. Entonces, por eso es de que ahora el apóstol sigue hablando de sufrimientos, de una capacidad de soportar impresionante. Puso como ejemplo a Jesús, pero ahora va al matrimonio. Miren cómo lo dice. Asimismo, estoy en el capítulo 3, versículo 1. Vamos rápido. Tengo 10 minutos. Asimismo, vosotras mujeres, traigan todos a su esposa rápido. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujeta a vuestros maridos, para que también, escuchen esto, para que también los que no creen la palabra sean ganados sin palabra por la conducta, y ahí está la palabra anástrofe de nuevo, que es la manera de vivir. Fíjense, repito, para que los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¡Wow! O sea, pastor, entonces ya no le sigo leyendo textos bíblicos a mi viejo cuando está dormido en la noche, así en el oído. No le pongo los audífonos con la Biblia audible para que esté oyendo. Le pongo música cristiana en la noche, pastor, para que se le salga el diablo que trae adentro, porque siempre llega de mal humor. Entonces, ¿eso no funciona? No, claro que no. Entonces, ya no lo obligo, no pongo en la televisión cristiana para que esté oyendo predicas, no le subo volumen a las alabanzas o a la predicación para que lo oiga, pastor. Es que yo estaba pensando en ponerle sus predicaciones a mi viejo para que a ver si se convierte. No le pongas las mías porque me va a odiar. No le pongas las mías. No hagas eso. Él no requiere de un sermón. Él requiere ver. Así lo dice, más claro ni el agua. Él puede ser ganado, dice Pedro, para que sean ganados sin palabra por la conducta. ¡Wow! Alguien puso allí, tengo que cambiar de técnica. Totalmente. Pero ¿ya vieron cuál es la técnica? Gracias por hablar de técnicas. ¿Ya vieron cuál es la técnica? La técnica no es el sermón. Escuchen esto. La técnica es la formación de Cristo en mi vida. O sea, tu familia no está esperando al pastor que le hable para que se convierta. Tu familia está esperando la evidencia de que tienes a Cristo en tu vida y que está siendo formado en tu alma. Y tú lo manifiestas no con textos bíblicos y no con frases aprendidas, lo manifiestas con tu manera de vivir. Vean las palabras que dice, literal,
para que sean ganados sin palabra, por la conducta. Puede haber personas, hay personas que pueden ser ganados sin palabras y por la conducta, sí, tu familia. Sí, tu familia. Por eso tu familia es la que primero rechaza el mensaje. ¿Por qué rechaza el mensaje? Porque el mensaje no tiene congruencia con tu vida y con la mía. Porque luego nuestra vida no está manifestando la naturaleza del mensaje. Por eso yo soy un convencido total que si Cristo es formado en nuestras vidas y cuando Cristo se forma en mi vida, se manifiesta en mi conducta, es inevitable que el mundo y por supuesto mi familia vea a Dios. Y acuérdate el contexto. ¿Por qué? Porque alguien va a decir, es que pastor, usted no sabe. Es que usted no sabe cómo me trata mi esposo. Es que usted no sabe cómo me grita. Precisamente por eso les decía al principio que pusiéramos atención a los primeros versículos, allí del versículo 20 del capítulo 2 en adelante. Porque dice, mas si haciendo lo bueno sufrís, porque hay mujeres, yo sé, hermana, hermano, también hombres, yo sé que tú dices, pastor, he hecho todo lo bueno. De verdad me he esforzado en corregir todos mis errores. Y dice el apóstol en el versículo 20 del capítulo 2, mas si haciendo lo bueno, escucha, mas si haces lo bueno y aún así estás sufriendo, no hay resultado, sopórtalo. No te enojes y no llegues y le digas, yo te había traído estas rosas porque yo pensé que con eso iba a quedar, pero ahora hasta me las aventaste esas rosas, ahora vas a ver cuándo te vuelvo a traer, no vale la pena, y entonces te enojas. No sé si me explico. Dice en el versículo 22 del capítulo anterior, dice en el 22, el cual no hizo pecado. Tú puedes también decir, pastor, yo ya dejé este vicio, yo ya dejé ¿por qué no se convierte? ¿Por qué no acepta el Señor? Tranquilo, tranquila, soporta, pero tú sigue manifestando la vida gloriosa del Señor que te habita, y esa vida soporta en amor, soporta en amor, soporta en amor. Dice, no halló engaño en su boca, yo ya no miento. Sí, tampoco Jesús mentía y lo crucificaron. Entonces persevera. Claro, yo no te digo, entonces miente. Ya no mientas. Porque eso no es tu naturaleza. Sé verdadero en tu casa. Sé verdadero con tu pareja. Sé honesto, sé sincero. Pero ya fui sincero y no responde. Soporta. Versículo 23, estoy regresando para que veas cómo tenía conexión, porque está hablando Pedro de lo mismo. A Jesús cuando le maldecían, no respondía con maldición. Pastor, si usted viera cómo mi esposo me ha maldecido y me dice y me ofende, tú no respondas con maldición. Tú no lo ofendas. Dentro tienes al que te dignificó. Tú eres digna por Él, tienes la vida incorruptible, perfecta y gloriosa de Cristo. Él lo que está ofendiendo es el cascarón, pero a ti no te ofende porque eres perfecta, porque tienes la naturaleza divina y el enemigo ni la toca. Si Satanás no puede tocar tu vida divina, tu naturaleza divina, si Satanás no lo puede hacer, no lo puede hacer nadie, ni tu esposo. Está bueno. Mirna tiene mucha luz, dice, tengo que ser la que soporta. La queso. Está buena. Te voy a tomar un screenshot para quedarme con esa frase. Y luego se necesitan. No, pastor, pero como yo ya soporté mucho tiempo. Jesús nos soportó toda su vida hasta que la humanidad lo llevó a la cruz. Claro, la humanidad no fue la que lo llevó a la cruz. Él fue a la cruz para morir por esta humanidad que no tuvo remedio. Por eso vino Él a morir por ellos. Maravilloso. Le maldecían y no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba.
Si me lo vuelvas a hacer, pero mira, todavía recuerdo lo que me hiciste, viejo. Tú lo que me hiciste, ¿verdad? Que mi mamá bien me decía, mi madre bien me decía. Jesús cuando padecía no amenazaba, sino que los encomendaba. Sabía que el Padre era justo. Y en eso tú y yo también debemos de descansar. El poder, este es el poder de la vida anástrofe. La versión internacional lo dice así y con esto termino. Vosotras mujeres, de la misma manera, sed sumisas a vuestros maridos, a fin de que si algunos se muestran reacios a creer en la palabra, sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. Al observar de cerca, eso está bien interesante, al observar de cerca, no existe nadie más cercano a tu familia que tú. Al observar de cerca la pureza y el respeto con que os comportáis. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Y la palabra, cuando dice mirar de cerca, la palabra griega es una observación atenta que produce un efecto rápido. Fíjate, y con esto quiero terminar. El efecto más rápido en las personas para que se conviertan, para que conozcan y abran su corazón al Señor, el efecto más rápido es lo que observan en nuestra conducta. Entonces, mi conducta es un mensaje más rápido y efectivo que mis palabras. Repito, mi conducta es un mensaje más rápido y efectivo que mis palabras, porque además mi conducta, voy a decir otro detalle teológico, mi conducta es una manifestación de lo que creo. Es una manifestación de mi teología. O sea, la gente no se va a convertir con teología, pero mi conducta es una manifestación de lo que yo creo. Yo manifiesto lo que creo, esa es la realidad, y lo que no creo también. O sea, yo manifiesto mis carencias y mis virtudes y mis fortalezas y mis debilidades. Mi conducta deja ver todo eso, que eso sí es la realidad de mi vida. Porque mis palabras pueden decir algo que yo no vivo. Qué buen aterrizaje, ¿no? Somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido. Sí, manito. Sí, soy hecho nuevo, no me falta nada y somos perfectos y ya morimos. Sí, manito, ya moriste. Solo que aterriza eso y manifestémoslo en nuestra vida diaria, en nuestra conducta, para que sin nuestras palabras el mundo pueda ver a Cristo y el efecto, como dice esta definición, el efecto sea más rápido. Es una observación atenta que produce un efecto rápido. Eso es mejor a que mandes llamar al pastor y hable con tu esposo porque es un gruñón y quieres que ya acepte a Cristo ya. Es tu conducta. Ahí está una llave poderosa. Aterrizaje forzoso, perfecto. Sí. ¿Y por qué perfecto al final? Porque toda esa gloria maravillosa que tenemos en Cristo, todo eso espiritual, esa realidad eterna, gloriosa, que cada día conocemos más, y qué bueno por eso, qué bueno es que la aterricemos, aunque sea... ¿Por qué digo forzoso? Porque hay cosas que no nos gustan. ¿Cómo te comportas en tu trabajo? No te estoy preguntando, fíjate, no te estoy preguntando si saben que eres cristiano. No estoy diciendo eso, no estoy preguntando, ¿ellos saben que eres cristiano? No. Lo que te estoy preguntando es cómo los tratas tú, cómo respondes cuando ellos, no solo cuando te tratan bien, sino cuando te tratan mal. ¿Han visto a Dios a través de ti? No porque llegas a tu oficina y pones la música cristiana alta para que todos escuchen y ya digas, ay, voy a poner la de
la de Jason Upton, donde cantan los ángeles para que aquí se aliviane el asunto y todos, y el Señor toque sus corazones. Señor, tócalos con esta alabanza. No, 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 no. Eso no es así. Esas son las fantasías de la religión. Eso es misticismo. Es creer que Dios, desde el ámbito ahí imaginario, celestial, desde los aires, Él va a hacer algo. Fíjate lo que va a decir. Él va a hacer algo y nos va a brincar a nosotros. No, Señor, por eso estamos en la tierra. Y por eso se metió a nosotros. Nada va a ser en la tierra si no es a través de la vida de sus hijos que lo manifiestan. Punto final. Aterrizaje forzoso perfecto.